o bien a través de un sistema balloon, que es el sistema donde los elementos estructurales de muros, digamos, traspasan de un piso hacia el otro y los pisos quedan, o los sistemas de entramados de piso quedan sujetos en el interior de estos muros. Estos dos sistemas tienen ciertas ventajas y desventajas desde el punto de vista de la construcción a media altura, y me voy a tener quizás un detalle respecto de eso un poquito más adelante. Vamos ahora a lo mejor algo un poquito más interesante que tiene que ver con cuál es el marco normativo para el diseño a media altura en madera en Chile. La normativa aplicada a la construcción en madera a media altura, si bien en Chile hay ciertos antecedentes, en general tiene ciertos vacíos, ¿ya? Voy a marcar, digamos, un poco el análisis respecto de tres normas fundamentales, que es la NCH 1198 del cálculo de elementos en madera, la NCH 423, que es nuestra norma de diseño sísmico, y también algunos aspectos vinculados a la norma 2165, que está asociada a las maderas laminadas, ¿ya? Si tomamos como base esas tres normas y nos vamos a, por ejemplo, al sistema de entramado ligero, respecto de las propiedades mecánicas, diseño de conexiones, diseño de pie derecho y soleras y factores de diseño sísmico, las normas lo cubre bastante bien. Pero también tiene algunos vacíos respecto a cómo diseñar muros de corte, cómo diseñar diafragmas de piso y otros elementos que toman mucha relevancia, sobre todo en los edificios de mediana altura. Bueno, algunos de esos aspectos fueron cubiertos, están siendo cubiertos por el proyecto desarrollado por la universidad en conjunto con la Universidad Católica, este proyecto Corfo, que permitía generar cierto sustento para el diseño de entramado ligero en mediana altura. Pero si ahora nos vamos al CLT, probablemente en el CLT nos encontramos con quizás muchos más vacíos, ¿sí? En términos de propiedades mecánicas, en términos de diseño de conexiones, si bien podemos hacer algunas analogías con la madera, digamos, o la norma la 1198, de alguna manera no es tan directo, sino que hay que hacer ciertas analogías y ciertas simplificaciones. ¿Qué pasa con los diafragmas de piso? ¿Qué pasa con los diseños de muros? ¿Cuál es el factor de diseño sísmico? En general, ahí no tenemos mucha sustento normativo, ¿sí? ¿Qué es lo que se requiere entonces? Investigación, que es de alguna manera lo que hemos estado intentando desarrollar con este proyecto BIMELA. Ya, hay algunos complementos que nos ayudan, que por lo demás no son normas nacionales, sino que yo les menciono acá algunas que por mi parte son las que quizás más hemos utilizado, o las que más se acoplan o se adaptan a la normativa chilena, que son, por ejemplo, las normas NDS norteamericanas, el Código de Diseño Sísmico de Muros de Corte, de entramado ligero, ¿cierto?, que es el SDPWS, y también algunas, que si bien no son normas, algunos manuales que ayudan al diseño del CLT, que están disponibles también en literatura, que nos pueden permitir generar un poco más de sustento, digamos, para poder hacer estos diseños. Bueno, vamos ahora al diseño sísmico propiamente tal. El diseño sísmico en particular de cualquier edificio se basa en la definición de este factor R, ¿cierto?, entre otras cosas, pero yendo así como bien a lo más relevante quizás de los cálculos. Y si nos vamos a nuestra norma NCH 433, resulta que si vamos a la tabla de los R, aparece por aquí uno que dice madera, ¿cierto?, donde aparece como un R igual a 5,5, y de acuerdo a las definiciones que tiene la utilidad que tendría esa tabla, podríamos asimilar de que ese 5,5 puede estar asociado al entramado ligero. Pero ¿qué pasa con el CLT? El CLT no aparece, y deberíamos entonces de alguna manera llegar con el CLT podríamos irnos con el CLT al lugar que dice cualquier tipo de estructuración o material que no puede ser clasificado con las categorías anteriores. O sea, el CLT entraría por acá donde hay un R igual 2. Entonces eso ya nos genera una serie digamos, de dificultades o de inconvenientes. Si nos vamos al entramado liviano, sabemos que el R, mientras más grande sea, de alguna manera representa que el sistema tiene mayor capacidad de disipar energía, digamos, ¿sabes? Tiene una respuesta sísmica mejor, que es un sistema más que responde sísmicamente de mejor manera. Entonces, si pudiéramos llevarlo, que ese 5,5 representaría entonces que el entramado ligero respondería muy bien, o relativamente bien, a las cargas sísmicas, lo cual lo podemos ver desde el punto de vista un poquito más técnico, digamos, respecto a una curva de Pushover o curva de capacidad, donde si pudiéramos ver las deformaciones sísmicas del techo respecto de la carga, que sería nuestro eje vertical de este gráfico que aparece por acá, se observa que en general la curva es como una curva bien alargada, o sea, genera deformaciones grandes y también fuerzas relativamente altas.
Pero el CLT, si nos vamos a este R igual 2 y pudiéramos revisar qué pasa con las curvas, en realidad el CLT tiene curvas como un poquito más cortas, digamos, tienen menos capacidad de formación, por lo tanto ya nos empieza a plantear ciertas inquietudes respecto de cuál sería la capacidad de estos sistemas de adaptarse a nuestra realidad sísmica, ¿ya? Lo que da a entender de que quizás el CLT es un sistema un poquito más frágil, ¿ya? Que sería esa curva que se muestra ahí. Por lo tanto, este R igual 2 quizás no es tan descabellado. Respecto a las sobreresistencias, son relativamente parecidas, pero no voy entrando más en esos detalles. ¿Qué es lo que aparece entonces? Se observa que en general CLT son curvas son mucho más rígidos y resistentes que los entramados ligeros, donde la gracia de mostrar estas dos figuras que se ven, la figura de la izquierda superior y la derecha superior, es que sistemas de CLT y de entramado ligero son capaces de alcanzar niveles de fuerza relativamente equivalentes, pero con niveles de deformación muy distintos. O sea, aquí como que aparece la primera diferencia. El entramado ligero es resistente, digamos, pero muy flexible, mientras que el CLT es muy rígido, ¿ya? Entonces como que sus enfoques de diseño tienen que ser muy distintos. Por ejemplo, del punto de vista de las capacidades, el entramado ligero puede alcanzar la capacidad del orden de 100 kN a los 70, 60 milímetros de formación, mientras que el CLT llega a los 100 kN por ahí por los 20 milímetros, ¿ya? Entonces son muy distintos desde el punto de su comportamiento. Aquí aparecen entonces dos como diferencias, digamos. Pensemos por una parte que el entramado ligero va a ser dúctil, pero va a ser muy flexible, por lo tanto, desde el punto de vista del diseño sísmico, requiere controlar deformaciones, mientras que el CLT aparece como un sistema muy rígido, pero frágil. Por lo tanto, requerimos, desde el punto de vista del diseño sísmico, de flexibilizarlo y entonces proveerlo de algún sistema o de tener capacidad para adaptarse a la demanda sísmica y disipar energía. En ese sentido, aparece la primera, si me enfoco directamente en el CLT, aparece como la primera opción, digamos, en términos de flexibilización. Había comentado al principio que el CLT era un sistema de paneles macizos conectados de cierta forma, que lo voy a detallar un poquito más adelante, pero la primera alternativa que podríamos tener para adaptar quizás el CLT a un entorno sísmico un poquito más importante como el nuestro, podría ser, por ejemplo, segmentar los muros y flexibilizarlos. ¿Qué es lo que significa? Que se nos disminuye la capacidad, pero nos podría aumentar la ductilidad. Inmediatamente nos da la idea de que entonces el CLT podemos generar un R más grande y tenemos cierta capacidad de adaptarlo a nuestro entorno sísmico que es relativamente alto, ¿sí? Entonces, si nos vamos a estos factores R, hay una serie de investigaciones en el CLT que proponen que el factor R depende del nivel de esbeltez de la estructura y de la flexibilización, a través de qué tan segmentados son los muros. Entonces, si pensáramos en una estructura relativamente esbelta, que es por lo demás el ejemplo que les voy a mostrar un poquito más adelante, y segmentada, este factor R podría subir a 4,5. No sé, por lo menos hay que tener presente que hay que estudiar, hay que investigar, pero tiene cierta capacidad también el CLT si modificamos su estructuración y su detallamiento para poder llegar a niveles de adaptación a entornos sísmicos relativamente altos. ¿Qué significa eso? Que si el CLT lo pensamos en paneles enteros, desde el punto de vista sísmico deberíamos entonces pensar en que esos paneles deberían estar segmentados, ¿ya? Esa es como la primera idea que nos aparece dentro de la adaptación del CLT a los entornos sísmicos como el nuestro. Del punto de vista del entramado ligero, si bien aparecían estos valores en la tabla de la norma NSS 433, el entramado ligero también se propone en este proyecto Corfo que yo les mencionaba entre la Universidad Católica y la Universidad del Biobío, se propone un R quizás un poquito más alto, un R de 6,5 y un drift de diseño de 0,2 a 0,4%, pero eso está todavía, digamos, en proceso de revisión y de aceptación por los comités de norma, pero hay alguna lógica de que en realidad el R podría ser quizás un poquito más alto. Bueno, si nos vamos ahora a estos dos problemas que habíamos mencionado, por una parte dijimos que los entramados ligeros podrían tener problemas de deformaciones, por lo tanto hay que controlar deformaciones. El control de deformación lo podemos pensar básicamente en dos estrategias, que son quizás las más comunes. Por un lado, a través del detallamiento, o sea, de proveer de dispositivos que controlen las deformaciones. Por ejemplo, hay dispositivos con ciertas características que están orientados directamente al control de deformaciones, como por ejemplo los tensores ATS o cosas por el estilo. O bien el fomento y el desarrollo de estructuras híbridas, de sistemas híbridos. Como hay muchos ejemplos en el mundo,
donde se construye en madera y estos sistemas en madera quedan vinculados a núcleos muy rígidos de hormigón, ¿sí? Que controlan también y ayudan a mejorar el comportamiento sísmico y a controlar las deformaciones. Y no solamente estos sistemas híbridos los podemos pensar para estructuras completas, sino que también para mejor elementos, por ejemplo, losas híbridas o quizás algunos otros elementos estructurales que también podemos aprovechar de las ventajas de la madera por una parte y de la rigidez de otros materiales como el hormigón de manera combinada. ¿Qué es lo que pasa con el problema que habíamos detectado del CLT? Dijimos que el CLT era muy rígido, ¿sí? Muy rígido. De este punto de vista, el CLT aparece como alternativa directa desde el punto de vista de la protección sísmica, poder acoplarlo con sistemas de aislación basal, que daba la rigidez de los CLT y daba su escasa capacidad de disipar energía desde el punto de vista de la respuesta sísmica. La aislación basal pasa a ser como una aplicación directa, donde, por ejemplo, si pudiéramos revisar muy rápidamente qué beneficios tendría para una estructura de CLT aislarla, ponerle un sistema de aislación basal, se muestran acá algunos resultados muy generales que los voy a explicar rápidamente, respecto de cómo sería la respuesta a un edificio de CLT con aislación. Se ocupa como ejemplo el edificio un proyecto italiano muy conocido de principios del siglo XXI, digamos, a principios de los 2000, el proyecto SOFI, que fue un proyecto italiano donde se construyó un edificio CLT de 7 pisos, se probó en mesa sísmica y se encontraron ciertas complicaciones, digamos, para el sistema. Una de ellas es que las aceleraciones eran muy altas, tenía poca capacidad de energía, pero sin entrar en más detalle, por ejemplo, si pudiéramos comparar qué beneficios tendría la aislación basal para el CLT, se observa que en general, por ejemplo, si nos vamos a esta curva, que está acá, las deformaciones sísmicas disminuyen fuertemente. ¿Ya? O sea, si teníamos que un edificio en CLT tenía deformaciones sísmicas muy altas, las llevamos a valores muy pequeños, ¿sí? Donde estamos de alguna manera favoreciendo este sistema rígido para que tenga mejor respuesta del punto de vista sísmico. Si nos vamos a la fuerza, o sea, aislar basalmente un edificio CLT genera beneficios significativos en términos de las demandas de fuerza, de las demandas de aceleraciones. Por lo tanto, siempre tenemos que verlo como que, si bien el sistema en CLT tiene ciertas complicaciones desde el punto de vista sísmico, tenemos herramientas a la mano que nos permiten de alguna manera adaptarlo para poder llevarlos a que sea más factible de construcción en entornos sísmicos como el nuestro. Pasemos ahora a entender la estructuración, digamos, de los edificios de madera en general. Para poder entender bien la estructuración, debemos concentrarnos en cuáles son los modos de deformación o los modos de falla, digamos, que tendrían los edificios. En general se distinguen 4. El primero podría ser uno que aparece como rotación global, que es el que aparece primero acá a la izquierda, en donde el edificio se tiende como a girar, como un todo, digamos, como un elemento rígido, gira respecto a la base. Aparece otro comportamiento de deformación que es el balanceo, donde como que cada piso pivotea respecto del piso inferior. Un modo de falla de deslizamiento, que es donde cada piso desliza sobre el piso inferior, que es este que está acá. Y un modo de falla de deformación en el plano. ¿Ya? Cada uno de estos modos o de fuentes de deformación debe quedar de alguna manera controlada en el diseño y entenderla bien nos permite generar buena estructuración y podemos establecer ciertos criterios de diseño. De todos estos modos de falla hay algunos que nos convienen y otros que no nos convienen, y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado al momento de detallar o de estructurar bien nuestro edificio. En ese sentido, quizás siempre va a ser mejor favorecer el comportamiento de deformación en el plano, porque nos va a permitir estructuras de mejor capacidad de respuesta sísmica, mientras que la de deslizamiento quizás no es muy buena. Así entonces la filosofía de diseño sísmico del punto de vista de la estructura de madera se basa en asegurar fluencia en conectores y tratar de que los elementos en la madera permanezcan elásticos y evitar fallas frágiles. ¿Ya? Entonces los elementos de conexión deben asegurar el comportamiento dúctil del sistema. La ductilidad, la fluencia, la capacidad de disipación de energía va a estar provista siempre por los conectores, ¿ya? Por conectores metálicos. ¿Qué significa que asegurar comportamiento dúctil de conectores? Bueno, significa que los elementos de fijación, placas de acero, tornillos, clavos, puedan deformarse sin romperse,
para lo cual se van a necesitar entonces conectores esbeltos, alta separación entre los bordes, y tener mucho cuidado en el detallamiento o en la definición de la cantidad de fijaciones, digamos. ¿Por qué? Porque no se pueden generar fallas, digamos, como la que se muestra ahí a la derecha, en donde la ruptura fue de la madera, lo cual, de cierta manera, no favorece o no cumple con los criterios de diseño sísmico. Entonces, los detalles constructivos o el detallamiento en un edificio de madera es un aspecto clave en el diseño, ¿sí? Los detalles constructivos deben generarse de tal manera que los elementos del edificio puedan trabajar como un todo y se pueda promover un modo de falla dúctil. Dentro de esta estructuración vamos a pensar en que tenemos entonces que generar trayectorias de esfuerzo para que se transfieran las cargas, sobre todo estas cargas de volcamiento o de giro, y que deben proveer de continuidad estructural. Entonces, si volvemos un poco a la figura de los modos de falla, si nos vamos a definir entonces conectores, si pensamos en que aparece un modo de falla de giro global, tendrá que entonces aparecer algunos elementos de fijación que nos ayudan a mantener esta estructura fija en la fundación, la que serían esos puntitos rojos que aparecen ahí. Si tenemos este otro comportamiento que está asociado a que como que un piso gira respecto del otro, bueno, tendremos que entonces poner elementos de fijación que nos permitan mantener los pisos uno conectados respecto al otro. O sea, como que ir amarrando un piso con respecto al piso inferior. Respecto al deslizamiento, bueno, habrá que disponer de elementos metálicos que nos ayuden a controlar ese deslizamiento de un piso sobre el piso inferior. Y también si pensamos en la deformación del plano, bueno, habrá que poner elementos de fijación que al tener estos elementos segmentados, ya sea por los paneles de OSB, los paneles de OSB en el entramado ligero, como en los conectores del CLT, digamos, que nos permitan generar esta deformación en el plano. Y finalmente el tallamiento y la estructuración se basa en una combinatoria de todo eso. O sea, tenemos que tener conectores que nos permitan controlar cada una de esas deformaciones. Otro elemento relevante desde el punto de vista de la estructuración tiene que ver con qué es lo que pasa con las aberturas en los muros. En las aberturas de los muros vamos a pensar que quizás es bueno proveer de dinteles, digamos, o elementos segmentados para evitar comportamientos, digamos, que al frente de cargas laterales se generen grietas o que se nos empiecen a romper, digamos, estas concentraciones de esfuerzo que van a haber en la junta. Algunos aspectos relevantes a tener particular atención desde el punto de vista del diseño de un edificio de media altura es, por ejemplo, qué es lo que pasa con el aplastamiento perpendicular a la fibra. Respecto de los edificios tipo plataforma, como el ejemplo que se muestra acá de CLT, en donde la losa queda como sándwich respecto del muro inferior y el muro superior, y en edificios de media altura, donde las cargas axiales pueden ser cargas relativamente altas, y quizás la tensión admisible o el comportamiento perpendicular a las fibras de la madera no es el mejor, ¿cierto? Que donde la tensión admisible, de acuerdo a nuestra NSH 1198, son valores relativamente bajos, ¿cierto? Que son estos que están por acá. Es un elemento de tener particular cuidado en la estructuración y evidentemente en el detallamiento de estos edificios. Otro aspecto relevante a tener particular atención en el diseño en madera es el CRIP. Las deformaciones plásticas debido a la carga permanente en los elementos de madera, sobre todo en el CLT quizás, pueden llegar a ser importantes. Acá se muestran los resultados de algún ejemplo donde por una carga de 100 kilos metro cuadrado, que no es muy alta, el CRIP en 30 días llegó a ser casi de la mitad de la deformación instantánea. ¿Ya? Entonces, igual es otro aspecto de tener relevante importancia al momento de diseñar edificios de media altura. Vamos ahora al detallamiento. Bueno, respecto del detallamiento, como nos dimos cuenta, tenemos que tener entonces conectores de acero que nos permitan controlar las deformaciones intrínsecas del sistema. Dentro de eso vamos a tener estos elementos que nos van a ayudar a controlar el levantamiento, que son los que aparecen por acá, y los vamos a denominar hold downs o conectores anti-levantamiento. Van a haber elementos que nos van a permitir controlar el corte, como por ejemplo estos que están acá, que son unos ángulos que vamos a denominar bracket o ángulos de corte. Y también hay otros dispositivos especiales que pueden ser dispositivos de control de deformaciones, como por ejemplo los ATS, y otros, digamos, dispositivos que nos pueden permitir, a través del detallamiento y del correcto definición de los detalles constructivos, poder controlar la respuesta sísmica. Y todo esto queda fijo en la estructura a través de tornillos, clavos, y donde los clavos tienen que ser clavos con ciertas características. Por ejemplo, acá los clavos lisos quizás ya no son una alternativa, sino que tenemos que pensar en clavos helicoidales o clavos anulares.
Algunos ejemplos de detallamiento acá, solamente para mostrar algunos detalles sencillos, de un prototipo de una estructura de 2 niveles que se construyó en la universidad para hacer algunos análisis, donde se observa que, por ejemplo, si me acercara a esta figura que está acá, se ve que acá en las esquinas aparecen estos flejes metálicos largos, que serían los elementos encargados de controlar el giro de un piso respecto al piso inferior. Acá al medio están estas placas de corte, ¿cierto?, que nos permiten controlar el deslizamiento de un piso sobre el piso inferior, o bien sobre la base. Por ejemplo, acá también se puede ver estas placas, esta pieza atornillada central, que es la que nos permite controlar el desplazamiento de la deformación en el plano de los muros, ¿ya? Acá otra imagen donde aparece como los mismos detalles, pero al anclaje como a la fundación. Los anclajes de corte, y ahí no se ve muy bien, digamos, porque tapa la mesa, pero los anclajes que controlan el giro, ¿sí? Y todo lo demás conectado a través de tornillos y muchos elementos. Acá fundamentalmente se usaron ese tipo de conectores que serían los brackets, digamos, y los antilevantamientos. Si pensamos en algunos detalles ¿qué pasa en el entramado ligero? Bueno, en el entramado ligero para mediana altura aparecen nuevamente dispositivos parecidos. Algunos dispositivos parecidos, como por ejemplo los anclajes antilevantamiento en las esquinas de los pies derechos de borde, donde acá aparece un aspecto relevante a notar, de que si se fijan estos pies derechos de borde son elementos muy robustos, son 5 pies derechos, 5 piezas, digamos, porque estamos pensando siempre en edificios de mediana altura. Estos detalles que se muestran acá son del proyecto Corfo, ¿cierto?, que se desarrolló en conjunto con la Universidad Católica, y estas son algunas fotos de los ensayos, digamos. Y donde acá aparece otro detalle relevante. Yo les mencionaba hace unos minutos que había un problema con la compresión perpendicular a la fibra. Entonces, si nos vamos a aquí lo que pasa con la solera inferior, si se fijan, un aspecto a tener presente del detallamiento es que los pies derechos de borde no quedan dispuestos sobre la solera inferior, sino que más bien quedan dispuestos directamente sobre la fundación, digamos, o bien sobre los elementos de piso. ¿Ya? ¿Por qué? Para no aplastar los elementos de madera. Aparecen elementos que controlan el corte, elementos que controlan el levantamiento, y evidentemente todas las juntas clavadas, todas las juntas clavadas de los paneles de las placas de OSB. Perdón, denme un segundo, por favor. Ahí sí, disculpen, un problema tecnológico. ¿Qué tan importante es el detallamiento en el comportamiento global? La verdad que el detallamiento en el comportamiento global de los sistemas pasa a ser muy importante, digamos. O sea, sí, porque el detallamiento nos va a permitir controlar el modo de falla que va a tener el sistema. Y como les comenté hace unos minutos atrás, sin entrar en detalle de todas las curvas que aparecen acá, es necesario proveer un comportamiento que nos permita proveer de un comportamiento, de un sistema de deformación dúctil del sistema. Por lo tanto, habrá algunos modos de falla que tenemos que privilegiar. Y en particular lo que tenemos que privilegiar es un comportamiento que esté asociado a la deformación en el plano del muro. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir aprovechar toda la capacidad de deformación del sistema, ¿sí? Para poder lograrlo, una regla sencilla podría ser de que la resistencia o la rigidez que vamos a proporcionar a los conectores de corte, a estos brackets, digamos, tiene que ser de al menos el doble de la capacidad que vamos a proponer en los muros, que vamos a proporcionar en los muros. Porque el detallamiento, como les comentaba, tengámoslo siempre presente, que van a ser los dispositivos que nos van a permitir controlar y favorecer la respuesta sísmica de las estructuras. Y entonces siempre tratemos de apuntar a un comportamiento que favorezca la ductilidad, ¿sí? En el CLT ocurre más o menos lo mismo. Si tenemos un sistema flexible, ese sistema flexible nos va a proveer mayor capacidad de formación, o sea, esta curvita va a llegar mucho más acá, lo cual nos va a favorecer su respuesta sísmica. Algunos otros ejemplos más de detallamiento. Aquí voy a entrar quizás más en detalle de nuestro edificio, del edificio Pimelab, de esta torre, este edificio de 5 pisos en CLT que se está desarrollando. Y bueno, acá claramente se observan los ejemplos que les comentaba. Tenemos muchos conectores, y después voy a entregar algunos números que quizás pueden entregar alguna referencia respecto de eso, donde, como les mencionaba, en algún momento les dije o comentaba que era relevante generar líneas de transmisión de fuerza, ¿cierto? Y controlar, tener continuidad. Entonces, acá, me acerco un poquito por aquí, aparecen estos como hold downs en los bordes, digamos, donde claramente aquí vamos a tener como una línea de transmisión de fuerza, y por acá hay otra,
¿sí? Y acá aparecerá otra línea de transmisión de fuerza de conectores, y acá aparecerá otra, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las aberturas, y que es un aspecto que es súper relevante en el diseño de mediana altura en edificio de madera. La coordinación entre arquitectura, ingeniería y especialidades es fundamental, digamos, porque la estructuración se puede ver muy afectada por detalles arquitectónicos o de otro tipo. Se muestran, por ejemplo, los detalles de los dinteles o los conectores de corte. En general hay mucho conector metálico, hay mucha placa metálica, pero siempre tratando de favorecer este comportamiento de continuidad de fuerzas, de traspaso de fuerzas de un piso hacia el piso inferior, de control de levantamientos y de control del deslizamiento de un piso sobre el piso inferior. Aquí un poco de zoom, digamos, observa que, por ejemplo, estas plaquitas rectangulares son las placas encargadas de controlar el deslizamiento de este piso respecto del piso inferior, por ejemplo, y las que están acá abajo son las que controlan el deslizamiento respecto de la fundación. ¿Qué pasa con las aberturas? En las aberturas vamos a tener entonces estos dinteles cortados, ¿sí? Con las placas de acero en los extremos y así. O sea, el detallamiento se basa en disposición de placas metálicas, conectores y fijaciones que nos permitan controlar las deformaciones y las fuentes de flexibilidad que estos sistemas van a tener. Otros detalles, ahí se muestra, por ejemplo, una esquina donde está toda la, entre comillas, congestión de ángulos, ¿sí? Donde se ven todos los brackets que resisten las fuerzas de corte, los anclajes de antilevantamiento en las esquinas, las juntas las juntas en el plano de los muros y en el plano de las losas, que son juntas atornilladas, que nos vienen conectar paneles segmentados, encuentros perpendiculares atornillados, y así, digamos, hay mucho elemento metálico que, como les comentaba, siempre nuestro propósito es controlar estos 4 fuentes de deformación que identificábamos hace unos minutos atrás. Algunos detalles importantes: en total este edificio, que por lo demás no es muy grande, se tiene entonces que, por ejemplo, el edificio completo tiene orden de 150 metros cuadrados. Vamos a tener del orden de 370 elementos metálicos entre hold-down, brackets y placas, digamos. Hay del orden de 26.000 tornillos, perdón, 5.400 tornillos, de orden de 26.000 clavos. O sea, es mucho elemento metálico que nos va a proveer estos elementos, esta capacidad de deformación y de rigidez de la estructura. Si lo llevamos a números quizás normalizados, que de repente como que todos los ingenieros nos gusta tener valores como estándar, digamos, para dar de qué tan bien o qué tan mal están nuestros diseños, el edificio más o menos tiene el orden de 0,34 metros cúbicos de CLT por metro cuadrado, que es un valor relativamente estándar. En general, si pensamos en edificios de mediana altura o otras experiencias, bordean ese número. O sea, en mediana altura el CLT puede bordear los 0,4, 0,35 metros cúbicos por metro cuadrado. En términos de cantidad de conectores, hay del orden de 2 conectores por metro cuadrado, ¿sí? Lo cual son valores relativamente altos quizás, donde en nuestro caso hay más conectores de corte que de levantamiento. Y bueno, y eso también está relativamente vinculado a otros valores de referencia. Y también de orden de 170 clavos por metro cuadrado y 35 tornillos por metro cuadrado, lo cual son números relativamente importantes si los quisiéramos llevar quizás a un edificio de mayor envergadura. Bueno, pasando ya quizás al último tema de la presentación, para no extenderme más, ¿qué es lo que pasa con los vacíos, digamos, que identifiqué de alguna manera en las normas, o que están presentes en las normas? En realidad, ¿es necesario investigar y desarrollar soluciones chilenas? Sí es necesario investigar y desarrollar soluciones chilenas porque, en primer lugar, nuestra especie para construir es el pino radiata mayoritariamente, ¿sí? Y tiene ciertas condiciones particulares en términos de su comportamiento mecánico, en términos de sus características físicas, en términos de que son árboles de crecimiento rápido, donde mucha madera estructural tiene médula, densidades bajas. Entonces sí es necesario desarrollar tecnología y sistemas para aplicables a nuestra realidad. Tenemos que tener en consideración las condiciones tecnológicas de manufactura que hay disponibles en la industria nacional. No podemos diseñar, o no es que no se pueda, digamos, pero tenemos que proveer diseños que sean adaptables a la lógica de fabricación y de montaje que tenemos disponible en Chile. Hay vacíos normativos que tenemos que intentar cubrir. En nuestro ambiente sísmico es destacado a nivel mundial, digamos, lo cual nos genera un cierto nivel
bueno, pongamos la atención al diseño de estos edificios y entre otros aspectos como, por ejemplo, la formación de profesionales, por ejemplo, o otro tipo de elementos vinculados a nuestra reglamentación desde el punto de vista del fuego, desde el punto de vista hidrotérmico, una serie de otros aspectos. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener presente que nuestras condiciones tenemos que investigarlas y desarrollarlas bien. La figura que está abajo muestra de manera comparativa, sin intentar, desde el punto de vista sísmico hay otras cosas más que analizar, digamos, pero de manera comparativa, nuestros terremotos respecto a otros terremotos en el mundo. Lo que se ve, por ejemplo, en línea roja, en línea negra, es el terremoto de Kobe, que es un terremoto en Japón, muy destructivo, que por lo demás es el con el que se ensayó este edificio de CLT de 7 pisos que les mencionaba hace unos minutos atrás. Y el rojo y el azul son terremotos en Chile. Nuestros terremotos son distintos, son mucho más largos, con movimiento sostenido, mayor cantidad de ciclos. Entonces, nos llama de alguna manera a desarrollar tecnología, a investigar y a tener un poco de cuidado en nuestros diseños. Algunas investigaciones, sin entrar en mayor detalle, que han sido desarrolladas en la universidad respecto de este tema apuntando a la construcción en altura, que ha sido desarrollada con el apoyo de varias empresas, entre ellas CNPC, Simpson, Rotoblast también, Maciza ha colaborado con nosotros en algunos casos. Hemos trabajado en una conjunta, entonces hay cierto desarrollo en términos de caracterización de paneles, en términos de caracterización de paneles, en términos de caracterización de elementos estructurales de CLT o en entamado ligero, en términos de ensayo de conectores, ensayo de uniones, respecto de ensayo de elementos tridimensionales, que es una de las últimas cosas que se han podido desarrollar, y prototipado, construcción de soluciones adaptadas a un poco a las técnicas de construcción y de manufactura existentes en Chile, y así, digamos, otros elementos vinculados al diseño, al análisis numérico, a la modelación, entre otras cosas. ¿Sí? Algunas obras icónicas desarrolladas por la universidad también en este aspecto de la estructura en madera se destacan las pasarelas en madera desarrolladas por investigadores hace varios años atrás de la Facultad de Arquitectura de la Universidad, de la Facultad de Ingeniería, algunas viviendas en CLT construidas bajo el enfoque de las viviendas pasivas, una estructura elevada, digamos, ciclovía que se construyó también hace poco. Entonces hay cierta investigación que permite sustentar, desarrollar soluciones propias para la realidad nacional y seguir avanzando en esto. Bueno, finalmente, entonces, algunos comentarios y conclusiones respecto de la construcción a media altura en madera. Me parece que la construcción a media altura es una necesidad que plantea una serie de oportunidades, que plantea otros desafíos respecto de la estandarización de productos, la estandarización de la madera, rotulado de la madera, clasificación, apunta a desarrollar industrialización, prefabricación, a formar profesionales, a formar técnicos, digamos, que permitan desarrollar esta construcción de buen estándar, a desarrollar prototipos. O sea, hay una serie de desafíos que nos plantea la construcción en madera que se vincula a nuestra realidad particular. Se debe avanzar en complementar y desarrollar algunas ideas para las normas, para suplir estos vacíos que tienen algunas normativas. Desde el punto de vista del diseño sísmico, hay que pensar con este tipo de construcciones, digamos, más híbridas, proveer de dispositivos de protección, apuntar a métodos de diseño sísmico más avanzados, como el método de diseño por desempeño. Hay una serie de cosas, digamos, en las que seguir avanzando y seguir creciendo. Como algo también comentaba, hay que poner particular cuidado con la estructuración y el detallamiento, porque el modo de falla o el comportamiento de deformación debido a las cargas sísmicas no nos da lo mismo, digamos, con cuál responde. Tenemos que proveer o intentar asegurar de que prevalezcan unos sobre los otros. El tallamiento y la estructuración es algo muy importante. Y por lo tanto se requiere que el diseño de arquitectura e ingeniería estén altamente coordinados. ¿Ya? Para poder generar estas líneas de traspaso de fuerzas que veíamos en esta estructuración relativamente sencilla, tenemos que tener cuidado de dónde van las aberturas, de qué tamaño son las aberturas, cómo se sintonizan estas aberturas con las capacidades de fabricación, con las capacidades de montaje, digamos, con las capacidades de transporte. O sea, hay una serie de aspectos a tener muy presente al momento de hacer el diseño estructural
que traspasan solamente al aspecto estructural, sino que también se vinculan con otras disciplinas, fundamentalmente lo que es más natural, con la arquitectura, y estas todas tienen que desarrollarse de manera altamente coordinada. ¿Sí? Eso ha sido la presentación, les agradezco la atención. Quizás fui un poco rápido, pero quise mantenerme dentro de los tiempos, así que les agradezco mucho su atención y queda ahora abierto el espacio, entiendo, para preguntas. Gracias, Franco. Sí, aquí tengo varias preguntas en el chat, las voy a ir leyendo y las vas contestando, y después al final igual voy a dar la palabra por si alguien no alcanzó a anotar alguna consulta que la pueda hacer. Ya. La primera consulta que tengo acá es de César Lobos. Dice, buenos días, Franco. ¿Conoces proyectos o trabajos en los que se haya estudiado la modelación numérica de ensayos estructurales de CLT? Lo digo para entender cómo modelar los conectores, pues como dices tú, la disipación de energía se concentra en ellos. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Sí, se han desarrollado un sinnúmero de investigaciones que apuntan a la modelación de estos conectores, donde hay distintos enfoques, de los enfoques más detallados van desde considerar prácticamente todos los elementos de fijación, madera, clavo, herraje metálico, lo cual tiene algunas utilidades, pero desde el punto de vista del diseño quizás no es lo mejor, porque son modelos muy complejos y muy difíciles de desarrollar. También hay modelos que son un poquito más a macro escala, donde todo el comportamiento clavo, herraje metálico, perno anclaje, digamos, queda todo como condensado en un resorte, y ese resortito queda con una cierta característica constitutiva calibrada en base a ensayo. En la universidad tenemos un poco de experiencia de eso, también en la literatura hay referencias de ese tipo de enfoque. Y por otra parte también hay otros modelos que lo que intentan es como incluir todo el comportamiento del sistema completo, digamos, no tan detallado, pero desde el punto de vista de la modelación de conectores, a mi juicio lo más aplicable al diseño son estos modelos generales de comportamiento global entre los elementos de fijación, clavo, herraje metálico, pernos de anclaje si corresponde a un resortito con ciertas características calibradas en base a los ensayos. Hay experiencia de eso. Ya, otra pregunta de Gilda Espinosa. Al considerar aislación elastomérica, ¿no es muy liviana una estructura de madera? Porque eso implica una aislación basal muy flexible. Sí, buena pregunta también. Las estructuras de madera son livianas, y esa es una de las dificultades que presenta la aislación basal en la estructura de madera, y que probablemente por eso la hagan muy factible quizás en el CLT, que ya tienen estructuras que son quizás un poco más pesadas que las de entramado ligero, que son estructuras más livianas. De alguna manera, por lo menos en el caso que se ha analizado, que hemos analizado, el peso de alguna manera lo intentamos compensar con un elemento muy robusto de la losa de fundación que nos ayuda a compensar un poquito el peso. Hay cosas que se pueden hacer, por ejemplo, eso, pero la aislación apunta más a los CLT que a los entramados ligeros. Gracias. Ignacio González consulta, ¿qué opinas del proyecto realizado por la USACH de CLT y qué faltaría complementar? Bueno, a mí me parece que el proyecto desarrollado por la USACH sin duda fue un gran aporte, digamos, al desarrollo del CLT a nivel nacional. Hicieron una serie de ensayos, caracterización de paneles, y creo que fue una campaña experimental muy interesante y con muchos resultados interesantes, digamos. Quizás lo que faltaría para seguir construyendo es en avanzar respecto de la identificación de parámetros de diseño sísmico, tratar de entender mejor el R, el CLT, y luego hay que apuntar un poco para allá. Hay que apuntar hacia la caracterización de sistemas a ese nivel, digamos, identificación de parámetros de diseño. Gracias. César Lobos pregunta, Franco, respecto a la segmentación de elementos de CLT para que los paneles sean menos rígidos. Aquí Sí. hay creo que dos preguntas. Una, ¿deberán ser unidos mediante conectores en cada una de las segmentaciones? La otra es, ¿habrá una relación entre cantidad de segmentación y la complejidad del diseño y construcción de la estructura? A ver, la primera pregunta decía algo así, era de si era necesario generar fijaciones en todas las juntas.
Sí, deben ser unidos mediante conectores en cada una de las segmentaciones. Sí, sí, deben ser unidos por conectores en cada una de las segmentaciones. Típicamente esas conexiones son a través de piezas de madera o bien a través de generar como un traslape en los paneles que van atornilladas. Y la otra pregunta estaba asociada a si es que ¿Habrá una relación entre la cantidad de segmentación y la complejidad del diseño y construcción de la estructura? Exactamente, sí hay una relación directa, digamos. En particular, respecto al montaje, o sea, segmentar estos paneles y montarlos, transportarlos, fabricarlos, sí se hace más difícil. Evidentemente es una complicación. Sí, mientras más flexible, mientras más segmentaciones se tenga, claramente el montaje y la construcción se hace más compleja. Uri Bolotín hizo una consulta que se la respondió César, pero no sé si está completamente respondida, así que te la digo. Dice, ¿podrán repetir el nombre de los conectores, por favor? Y César le responde, tengo 3. Hold down, bracket y ATS. Y ATS, sí, esos son los que más mencioné en la presentación. Los hold down son estos conectores que permiten controlar el levantamiento para evitar el giro. Los brackets son los que permiten controlar el deslizamiento, digamos. Y los ATS son dispositivos que permiten controlar las deformaciones ya en edificios de mayor magnitud. Javier Rojas consulta, muy buen día Franco, con respecto a los conectores, ¿hay algún manual de diseño para los conectores de acero o son estándar? ¿Y se especifica la cantidad de conectores para soportar las solicitaciones? En general, para los conectores, los catálogos son los catálogos que proveen los fabricantes. Ahí se entregan ciertas recomendaciones y ciertos criterios de diseño también. En particular, solo por mencionar dos fabricantes, digamos, que tienen cierta literatura disponible y que están en el mercado nacional, Simpson, Strong-Tie y Rotoblas, que son dos empresas que proveen conectores para este tipo de soluciones, y los catálogos entregan cierta información respecto de diseño, digamos. Sí, ahí pueden encontrar información. Gracias. María Cecilia Pobli te consulta, ¿cómo se logra segmentar las placas, el detalle constructivo? ¿Cómo se logra segmentar en muros? Bueno, se fabrican de esa manera, por lo menos eso es la estrategia que estamos pensando nosotros en el proyecto para la construcción de este edificio, es que la fabricación de las placas sea del tamaño que se requiere a través de diseño, y en planta, digamos, se fabrican de esa manera y después se conectan. Fabricadas a medida, digamos, fabricadas a medida de acuerdo a las capacidades de la planta, evidentemente, que también eso entra dentro de las características del diseño. Iván Fulvio consulta, ¿el programa C+T contempla las condiciones de conectores para edificios más esbeltos o de más de 2 pisos? La verdad que no conozco en detalle el software C+T. Me parece que el software tiene alto uso en términos de las aplicaciones de la norma la 1198. Por lo tanto, si hay conectores que son asimilables a los que calcula la norma, me parece que pudiese ser una buena alternativa, pero la verdad que no conozco en detalle el uso de esa herramienta. En ese tipo de aplicaciones en particular. Gracias. Rodrigo Rivas pregunta, Franco, ¿cómo influye el factor climático al diseño en madera de edificios de mediana altura? El factor climático en términos de si hay... No lo sé. Rodrigo Rivas, ¿estás por ahí? Para que abras tu micrófono. Lluvia. Lo que pasa es que el diseño de edificios en madera está acompañado de todo un sistema de protección, en términos de protección por diseño desde el punto de vista arquitectónico, que ayuda, digamos, a que el agua no llegue a los elementos estructurales de madera, sino que siempre trata de mantenerlos secos. Protección por diseño, hay elementos de protección que se pueden aplicar, pero básicamente es una estrategia de diseño arquitectónico la que permite resolver ese tipo de inconvenientes. Gracias. ¿Sí? Sí, no. Sí. Ya. Tiene otra pregunta. Felipe Andrade, es otra persona. ¿El uso de aislación basal se hace necesario para edificios de madera de mayor altura sobre 10 pisos en la actualidad? A ver, yo creo que el uso de algún tipo de solución en particular no es como, no sé si habrá como una regla estándar, sino que más bien es una solución aplicada a cada una de las condiciones de acuerdo a cada
a cada condición. Me parece que no necesariamente es necesario, sí es una alternativa que pueda generar ciertos beneficios a los edificios, dependerá de la estructuración, dependerá de las características del sistema. Me parece que no es una regla, es una posibilidad. Ok, gracias. Pablo Galicer consulta, estos vacíos que mencionas en las normas oficiales con respecto a estos sistemas constructivos, ¿cómo afecta a las incumbencias y en qué implicancias legales pueden incurrir si se usan? Buena pregunta. Eh, Respecto de el CLT en particular, el CLT es un poco más complejo porque no está directamente reconocido por las normas de diseño, digamos, así como que aparezca directamente en en las normas. Por lo tanto, se requiere desarrollar ciertas condiciones para poder construir en estos sistemas. En ese sentido, por ejemplo, se han desarrollado algunos proyectos que han permitido presentar soluciones constructivas o diseño en CLT al Ministerio de Vivienda para que el Ministerio de Vivienda lo reconozca como un sistema constructivo y avanzar respecto a eso, digamos, pero es un aspecto que requiere desarrollo. Rodrigo Rivas consulta. Franco, otra consulta. Por necesidades de especialidades, a veces la arquitectura se va modificando en virtud de estas necesidades. Por lo tanto, ante dichos cambios, necesariamente debe analizarse el diseño original y ver cómo afecta a la estructura, por ejemplo, aparición de nuevos vanos, eliminación de otros. No está como pregunta, pero dice otra consulta. Sí, o sea, yo creo que, como les comentaba, la definición de aberturas y cambios arquitectónicos en las estructuras de madera son relativamente delicados porque nos pueden afectar nuestras líneas de transmisión de carga que quedan definidas, entonces no podemos dejar aberturas donde tenemos dispuestas líneas de conectores y eso, digamos, entonces por lo tanto no se pueden generar modificaciones tan arbitrariamente o sin requerir análisis. Hay que revisarlo. Gracias. Marcelo Neira consulta, ¿qué tan cerca es la vinculación de las investigaciones académicas con la industria inmobiliaria chilena como para poder tener orden de magnitud en cuánto tiempo más ver las primeras edificaciones de mediana altura en madera fuera del segmento de integración social? Es difícil de poder responder porque eso depende mucho de las características propias del mercado, depende mucho de los vaivenes o de las políticas de desarrollo urbano, digamos, no es algo tan fácil de responder, pero por mi parte solamente mencionar que al menos el proyecto PymeLab que estamos desarrollando apunta un poco a fomentar este tipo de construcciones, apunta a desarrollar ejemplos, apunta a integrar a la industria en el desarrollo de las soluciones, entonces se está trabajando fuertemente en eso, por lo menos desde el punto de vista de ese proyecto. Gracias. Pablo Galicer consulta, se mencionaron los valores aproximados de consumo por metro cuadrado de recursos materiales. ¿Cómo se compara específicamente con los sistemas de entramado liviano y en términos de recursos de tiempo y en términos de costo final? A ver, en términos de volumen de madera, el entramado liviano consume menos madera, digamos. Si habíamos hablado de que el CLT eran de orden de 0,35 metros cúbicos de madera por metro cuadrado, bueno, el entramado ligero, si bien hay datos un poco confusos respecto a eso, pero bordeará los 0,2 metros cúbicos por metro cuadrado, valores de ese tipo. En términos de cuál es más, la otra parte de la pregunta hacía referencia a si era más... Recurso tiempo comparativamente y costo final. Ya, es que ahí todo depende también de la estrategia constructiva de fabricación que se implemente. En general, la lógica de ambos sistemas es favorecer la prefabricación, o sea, mucho trabajo en planta y montaje muy rápido, digamos, llegar a obra con paneles muy bien prefabricados, a montar y armar en terreno. Entonces, ambos sistemas tienen esa capacidad de poder adaptarse a fabricación en planta, transporte y montaje rápido en obra. Gracias. Rodrigo Sáez. Franco, muy buena presentación. Consulta, ¿los paneles están ensayados contra el fuego? Ah, esa es la pregunta, perdón. ¿Los paneles están ensayados contra el fuego? Entiendo que están trabajando en una norma. Sí, se han desarrollado ensayos a fuego de paneles.
Y han tenido resultados relativamente promisorios en algunos aspectos, porque el CLT en particular, como son elementos robustos de madera, su tasa de carbonización son relativamente bajas, entonces tienen un buen comportamiento del fuego. Y también siempre hay que pensar de que los elementos de fuego van acompañados de ciertas características de protección al fuego también en el diseño arquitectónico, entonces todo tiene que ir muy, muy de la mano, pero sí hay ensayos de resistencia al fuego. Bernardo Gutiérrez dice, Franco, ¿podrías mencionar a gran escala qué tipo de estudios numéricos computacionales hicieron para calibrar los parámetros sísmicos? Para calibrar parámetros sísmicos se han desarrollado muchos estudios numéricos calibrados en base a información experimental, donde como la lógica de trabajo es calibrar información, hacer experimentos, calibrar modelos con esos experimentos y después construir modelos de edificios con esos datos, digamos. Y esos modelos de edificios son, o la estrategia que se ha utilizado, y quizás una de las más comunes, es una estrategia propuesta por el FEMA norteamericano, que se basa en construir muchos arquetipos distintos o desarrollar distintas arquitecturas, y esas arquitecturas someterlas a muchas cargas sísmicas distintas y obtener ciertos parámetros para poder validar estos criterios de diseño o estos parámetros de diseño. Los análisis que se ejecutan son análisis dinámicos incrementales, análisis Puchor, digamos, es una metodología bastante compleja de trabajo. Sí, no es tan rápida, requiere harto consumo de recursos, harta demanda de recursos computacionales. Ok, Jorge Catalán, creo que es una afirmación la que hace. Dice, C+T aborda el capítulo de uniones de la norma chilena 1198, pero aún no incorpora diseños de raquis estructurales. No tiene signo de interrogación, entonces no sé si es pregunta o afirmación. Tiene que haber sido una afirmación a la pregunta que se hizo hace unos minutos atrás y que no pude contestar bien. Ah, ya. Después, Rodrigo Rivas hace una aclaración a la consulta. Rodrigo, ¿estás ahí? No, parece que no está. Sí, por el chat. ¿Ah, sí? Ya, no, lo que pasa es que agregas al final una observación, dice, se debe analizar continuamente el diseño estructuralmente hablando. ¿Eso era lo que ya se te respondió o tienes alguna otra consulta al respecto? No, lo que respondió Franco. Analizar estructuralmente el diseño constantemente frente a cambios de la arquitectura, que es lo que mencionó Franco. Ok, muchas gracias. Y luego dejé a Gilda Espinosa, no sé si está, que hace varios comentarios al revés, pero no tiene ninguna pregunta. Lo único que rescato al final, que dice que la aislación basal no funciona en edificios más altos. Pero no sé, ¿a quién le estaría respondiendo eso? No sé si tiene que haber sido la pregunta de si para edificios de gran altura era recomendable el basal. ¿Sí? Okay. Lo que pasa es que me cuesta escribir, por eso escribo poco. Hubo varias preguntas. Una pregunta está relacionada con el periodo, es decir, digamos, cuando la aislación es elastomérica, las estructuras muy livianas, digamos, la frecuencia se hace muy baja y el periodo muy alto y se flexibiliza mucho la aislación y tiene problemas de ahorcamiento. En el caso del FPS, que depende de la curvatura, en ese caso la curvatura crea la flexibilidad en la aislación que es determinada por la curvatura del FPS. Exacto. Y se hace independiente de la masa. Entonces, ¿qué opinas tú si en vez de considerar una aislación elastomérica se utilizara una aislación friccional con curvatura? Sí, buena consulta, Gilda. En general las aplicaciones, por lo menos las pocas aplicaciones que hay en CLT, combina ambos sistemas, combina el elastomérico con los FPS, de alguna manera rescatando todas las ventajas que tú habías mencionado, y me parece que claramente es una alternativa a este tipo de sistemas. El caso que yo mostraba es un caso que fue revisado con la aislación elastomérica, digamos, pero claramente los FPS son la solución a una serie de inconvenientes que se generan asociados a los periodos, digamos. Pero en general el CLT se combinan ambos, porque en los casos que yo conozco combinan ambos. Franco, ¿sí? Bueno, tú sabes, tengo problema para escribir, por eso no escribí más largas los comentarios, así que por eso me disculpan. Sí. No, yo por eso mismo te dejé al final para que hagas todas las consultas que desees, Gilda, así que tranquila.
ando con 2 índices, esa es mi forma de escribir ahora. En la otra consulta yo no soy experta, o sea, de hecho no tengo idea de madera, pero en los paneles me fijé que colocaban como una especie de anclaje, algo así, entre un piso y otro, para Sí. evitar cabeceo. Ya, ¿esos están totalmente rígidos en forma axial? O sea, la flexibilidad axial la provee la deformación de los clavos y la deformación de la placa metálica propiamente tal. Porque yo pensaba, no sé si será muy estúpido, que en el fondo tú tienes, No lo creo. si tú tienes, por ejemplo, un torno, algo que sujeta en forma rígida, un piso superior con uno inferior, tú sabes que eso significaría que la rigidez axial de ese perno, o lo que sea, no tengo idea cómo se llama, es infinita. Ahora, si yo esa rigidez la bajara, considerando, por ejemplo, como un resorte de rigidez alta, y además pusiera quizá un tipo de amortiguador viscoso para evitar el golpe al subir y bajar, quizás las fuerzas que pasarían del piso superior al que está más abajo disminuirían. Y ese era uno de los problemas que decías tú por la cosa de la losa y un aplastamiento, ¿no es cierto? Exacto. Sí, sí, buena pregunta también. Nosotros no hemos trabajado ni desarrollado sistemas de esas características, pero hay algunas referencias en la literatura que han desarrollado disipadores que siguen esa lógica. Así que hay dispositivos que aprovechan el volcamiento y el balanceo de los paneles para disipar y para, a través de la flexibilización, digamos, de esos conectores. Sí, hay experiencias en CLT particularmente para eso. Sí, es una buena estrategia. Lo otro, cuando tú hiciste, o digamos, analizaste el edificio, ¿no? Utilizaste el sismo Kobe, ¿no es cierto? Que es un sismo eminentemente impulsivo. Es como Sí. fue como una explosión que se produjo y por eso Sí. fue tanto el daño. Ahora también hubo daño por el que se quemó el Kobe completamente, porque en Japón, digamos, había mucha material combustible por el tipo de construcción. Pero en el caso de Chile, ¿tú consideraste uno compatible o algún sismo con respecto sismo real o un sismo artificial compatible con la norma? Sismo real, ocupamos los registros del 2010. Hemos utilizado registros de ese terremoto. Y lo otro, ¿se consideró también un sismo de baja frecuencia, por ejemplo, como el de México, del 85? No solamente las investigaciones que hemos desarrollado son con sismos chilenos, solamente sismos chilenos, no hemos investigado ese tipo de condiciones. Ya, no, eso nomás. Vale, gracias, Gracias, Gilda. No sé si alguien tiene alguna otra consulta que quiera hacerla ahora. ¿No? Bueno, agradecer a Franco por su excelente presentación y a todos los asistentes, recordarles que la próxima semana tenemos la tercera charla de este ciclo de construcción con madera en mediana altura, y que a los asistentes se les enviará la presentación a sus correos electrónicos con los cuales se inscribieron o algunos que me los enviaron a través del chat. Así que muchas gracias, que tengan una excelente jornada y espero encontrarlos por acá el próximo jueves. Hasta luego, Franco. Sí, me despido también. No, que para despedirme de los asistentes, por favor. Les agradezco su paciencia en la presentación, por toda la información que mostré. Gracias por asistir, gracias por las preguntas y bueno, a través de Susana quedamos en contacto en caso de cualquier situación, ¿vale? Así que les agradezco a todos también su atención. Gracias, Franco, que estés bien. Gracias, Susana.